Buenas noches, bienvenidos a La Esencia aquí en Mega TV. Y cada vez que aparecen ciertas situaciones complicadas, complejas, difíciles de comprender, solemos caer en el error de buscar explicaciones en los alrededores del asunto y no en el centro, me parece a mí. Justamente por ello invité hoy a un profesional de la psicología para que nos oriente un poquitito si no nos estamos equivocando, amigo televidente, cuando nuestros hijos, por ejemplo, tienen un problema, un comportamiento que consideramos no es el correcto, o cuando se dan situaciones así hasta que llegan a niveles trágicos como el que tuvimos la semana pasada, aparece como lo que yo llamaría la trampa de la nostalgia. Nosotros los adultos nos recordamos de nuestros tiempos y creemos que nuestra generación era la correctamente educada u orientada. Algunos dicen, bueno, mis padres me educaban mejor, o mi madre me lanzaba un zapatillazo y aprendía la lección. En nuestros tiempos nuestros maestros nos castigaban severamente y aprendíamos. Y pensamos que tendríamos que hacer un retroceso a aquellos tiempos, pero estamos en lo correcto. ¿Es realmente esa la manera de enfocar los problemas actuales de nuestros chicos que están creciendo en un mundo tan pero tan distinto al que teníamos nosotros? Fíjense nomás en su barrio, cuánto ha cambiado desde que usted era niño a lo que es hoy. Bueno, si el entorno físico, si el espacio físico ha cambiado de un barrio, ¿qué sería un chico? Con las complejidades de nuestro sistema, de nuestro cuerpo y de nuestra mente, ¿no? Licenciado Iván López, qué gusto tenerlo. Creo que en este programa es la primera vez que nos vemos, solemos charlar por Zoom, siempre un gusto poder compartir y escucharlo. Así que gracias por venir esta noche. Buenas noches, Juan, un placer acompañarte. Y es así como mencionás, justamente los tiempos hacen que existan nuevas necesidades, justamente, ¿verdad? Y los adultos tenemos que ayornarnos un poco a esas necesidades que tienen los niños y los jóvenes hoy en día, ¿verdad? Siempre hay una suerte de que hay una generación o hay reglas ya de alguna manera impuestas anteriormente que se consideran mejor. Las nuevas generaciones, las nuevas generaciones de padres también consideran que tienen una nueva línea que capaz es un poco más flexible, que también consideran que es mejor. O sea, siempre va a haber esa puja, ¿verdad? Pero algo definitivamente está fallando justamente en la sintomatología social que estamos viendo justamente en los últimos hechos vividos de mucha violencia, de mucho descontrol y en algún grado probablemente hasta de libertinaje, ¿verdad? Claro, claro. Pero cada generación parece, licenciado, que se cree mejor que la siguiente. O sea, mis abuelos decían que su generación era la mejor, mi padre decía o dice que la suya es la mejor, yo tal vez también lo considero así, entonces como que consideramos que es un problema generacional. Todo lo que está pasando, lo que vemos, y no debería ser ese nuestro punto de enfoque, sobre todo con tanto avance de la ciencia, de la medicina, de la ciencia de la salud también, deberíamos enfocarnos en otro tipo de asuntos, ¿no? De verdad, como mencionaba, justamente es importante tener en cuenta las necesidades que están teniendo hoy las nuevas generaciones, ¿verdad? O sea, si nos ponemos a comparar, cada generación probablemente pueda haber aportado algo, la disciplina, qué sé yo, algún tipo de valor, algún tipo de cuestión en la cual uno se puede enfocar, pero hoy por hoy fijarnos en esto era mejor, o esto se hacía en esta época, o esto ayudaba en esta época, y quedarnos solamente en una cuestión de comparación no sirve. Nosotros tenemos que estar viendo qué es lo que se puede hacer con las nuevas generaciones y cómo hacer para trabajar con eso, ¿verdad? Desde las instituciones, desde los padres. A ver, vamos a enfocarnos básicamente en eso, ¿verdad? ¿Qué pasa hoy, Juan? Probablemente antes hablábamos de una realidad en donde solamente papá trabajaba, mamá era ama de casa, había un tiempo en que mamá estaba como más presencial en la casa, ¿verdad? Eso fue cambiando con el tiempo, ¿verdad? En donde también vivíamos en una sociedad diferente, en una sociedad en donde probablemente se hablaba poco, no había tanta información. Hoy los niños están a un dedito de toda la información, ¿verdad? O sea, tenemos que estar muy atentos como padres, ¿verdad? Porque cambió esa realidad. Hoy mamá y papá trabajan. Hoy mamá y papá a lo mejor están en casas diferentes. Hoy solamente tengo una mamá, hoy solamente tengo un papá. Siempre vivimos en familias de alguna manera donde criaba una abuela o criaba un tío. Eso siempre fueron realidades. A lo que voy es, lo importante es estar atentos en qué están los chicos, Juan, en qué están los jóvenes, porque eso es lo que básicamente se está perdiendo y no hay un monitoreo, no hay un acompañamiento y por sobre todo, lo que siempre faltó y siempre va a faltar es un espacio de escucha, el diálogo, el escuchar en qué andan, cómo se sienten, porque
No puede ser que un papá o una mamá no se dé cuenta de cómo se siente, cómo se ve o los cambios que se van dando. Porque estos arrebatos de violencia que vimos últimamente no ocurren de la nada, Juan. Tuvo que haber antecedentes en cambios de estado de ánimo, de conductas, de comunicación en la casa y en las instituciones. ¿Qué pasa también en eso? Muchas veces los docentes, los directivos llaman a los padres. Los papás nunca se presentan en los colegios, en las escuelas, no van a las reuniones. Entonces, ¿qué pasa? Hay cambios, hay conductas, cada vez se va agravando más esto y mamá y papá no saben lo que está pasando en el colegio. Pero normalmente no van por una falta de tiempo, por lo que decías que tanto él como ella hoy necesitan trabajar, o directamente tenemos la idea de decir que se responsabilicen ellos de mis chicos. O sea, consideramos que la escuela es un reformatorio también, como muchos piensan que es el cuartel, por ejemplo, y ahí, a ese tema quiero llegar también un poquito después, pero queremos como tirar la mochila de la responsabilidad a otro. ¿Es eso? Totalmente, Juan. O sea, fíjate que hoy en día justamente un sector de la sociedad e incluso algunos políticos proponen justamente el hecho de la educación, la disciplina y demás, que vuelvan a los cuarteles y demás. Eso se instala en casa, Juan. Y como vos decís, los errores de los padres, de esta nueva generación de padres, de nuevos padres, es que quieren justamente responsabilizar o depositar toda esa educación que se debe dar en casa, en los colegios, en la escuela. Entonces ahí es el grave choque. Te comento, en su momento yo fui docente de una institución o de unas cuantas instituciones en la secundaria y el papá o la mamá se acercaba y me decía, profe, vos vas a conseguir que él haga esto, porque en casa ya no conseguimos. O sea, imagínate, Juan, eso. Esa responsabilidad que te lanzan. Claro, que te colocan, que a mí no me corresponde como docente. O vos te pones a pensar, si en casa a mamá y papá no lo respeta, ¿por qué le respetaría a un extraño? A mí como docente o a los docentes hoy. O sea, ahí es donde se pierde esa figura de autoridad. Y acá hay algo muy importante, Juan. Perdón. Es importante que existan las jerarquías dentro de la familia. Vos le podés amar muchísimo a tu hijo, a tu hija, como mamá, como papá. Vos podés tener una relación amistosa y agradable y cercana, pero no ser amigo de tu hijo o hija. Nunca vamos a ser amigos, nunca vamos a ser, ¿cómo te voy a decir? Como dicen los chicos, nunca vas a ser su mejor amigo realmente. Con la adultez y todo, sí, pero en la niñez o en la adolescencia es imposible. ¿Por qué? Porque yo necesito marcar límites, Juan, decirte, hasta acá, esto no. Hoy en día hay un miedo a decirle no a los chicos. Sí. Hoy hay un miedo de pararle un poco. ¿Por qué? Porque venimos de una educación demasiado dictatorial, demasiado verticalista y nos fuimos al otro lado, Juan. Nos fuimos totalmente al otro lado, en donde prácticamente no hay no, en donde prácticamente no hay límites y donde todo vale. Eso tampoco es sano, Juan. Interesante, y me gustaría que interpretemos correctamente lo que decís, Iván, porque muchos, cuando decís, bueno, el papá tiene que tener otra vez autoridad, el papá no es amigo del hijo, tiene que tener una jerarquía. Eso no significa que volvamos a los métodos tampoco tradicionales, ¿no? Absolutamente. El garrote, el zapatillazo, claro, la ofensa, la humillación en público, que antes era normal. Claro. Antes el padre te reprendería frente a los demás. Frente a todo el mundo. Frente a todo el mundo, una humillación terrible. Exacto. No quiere decir eso, ¿no? No, para nada. No. Acá lo importante cuando hablamos de marcar límites, Juan, es aprender a decir un no y sostener. El niño va a llorar, los niñitos se tiran al suelo, los niñitos zapatean, lloran, hacen berrinche, y es normal porque forma parte justamente de su educación y de aprender incluso ese autocontrol. En que si mamá me dice que no, es por algo, y le dejas llorar y se calma y te va y le explicas. ¿Por qué te dije no? ¿O por qué te prohibí esto? ¿O por qué te saqué la Play? ¿O por qué te mandé a tu habitación? ¿Verdad? Una vez que pasa toda la rabieta, y a veces también los papás, como cualquier ser humano, nos pasamos un poco con alzar la voz, se le explica, mira, papá se enojó, yo me enojé porque vos hiciste esto y esto no está bien. Yo te quiero, pero necesito que vos también hagas esto por tu bien, y le explicas por qué. O sea, es importante, por eso te digo, ese diálogo por encima. O sea, no llegar necesariamente a la violencia, ¿verdad? Pero sí es importante marcar límites. Sí es importante decir ese no, porque eso es lo que nos ayuda a estructurarnos, Juan, psíquicamente. Y entender que, como en mi casa hay reglas, en el colegio van a haber reglas y en la sociedad van a haber reglas. Viste, por ejemplo, la siguiente situación, y la pregunta voy a dejar para la vuelta de la pausa, Iván. Un escenario que suele darse y que me preocupa es cuando el papá
cree que pierde autoridad porque se da cuenta que el chico a lo mejor es más astuto o más inteligente para responder. Se da mucho eso. Entonces, bueno, ¿cómo yo le voy a argumentar mi autoridad a mi hijo si él me sale con cada respuesta que yo en mi vida escuché y que me sorprenden? Es un escenario que suele darse, pero me gustaría que lo desarrolles a la vuelta del corte, si te parece. Perfecto. ¿Sí? Breve pausa y ya volvemos enseguida con esta charla que tenemos, que más que una entrevista es una charla con el licenciado Iván López sobre este enfoque generacional que queremos hacer a veces a las cosas que van sucediendo en nuestra sociedad. Ya volvemos. Muy bien, seguimos charlando con Iván López, licenciado, de este enfoque generacional, este fanatismo generacional que tenemos normalmente cuando aparecen situaciones, ustedes leen en las redes, mi generación era la mejor, esto no pasaba cuando yo era chico, la educación que recibíamos era la correcta. Te decía, Iván, a veces se da el siguiente escenario, papá quiere tener cierta o imponer cierta autoridad sobre el chico, pero ese chico es tan hábil, tan astuto, tan inteligente, más que nosotros inclusive, y responde con argumentos tan sólidos que los padres se ven como desarmados. ¿Sueles ver ese escenario y qué se hace? Totalmente, Juan. O sea, el hecho de que hoy por hoy los chicos tienen acceso a demasiada información, o incluso como te mencionaba justamente fuera de aire, que los chicos vienen ya con un chip diferente, vienen con curiosidades. Los chicos son justamente muy curiosos, investigan o cuestionan justamente. Entonces nosotros tenemos que estar preparados justamente, a ver, eso de hoy decirle porque mamá o papá te dice se hace y punto, ya no sirve. No sirve. No. Hoy por hoy esa cuestión así, hasta acá, esto no sirve. O sea, es importante justamente tener esa capacidad de ser flexibles a la hora de dialogar y justamente a entablar y generar una confianza en donde, ok, vos me cuestionas algo, yo te voy a responder, pero se va a respetar lo que yo digo. Justamente, o sea, papá te está diciendo por algo y es por tu bien, entonces por eso te estoy explicando esto. Entonces es importante justamente tener en cuenta esa necesidad o esa curiosidad que pueden manifestar, pero sostener por sobre todo lo que uno decide como mamá o papá. Eso es importante, Juan. Eso es lo que no se debe de perder o confundir. A veces hay que valorar también lo que muchas veces tendemos a, digamos, descartar la respuesta de un chico cuando, por ejemplo, y esto yo lo estoy viviendo de cerca, tengo un chico de 10 años que, por ejemplo, quiere teñirse el pelo. Y la mamá le dice, pero no, ¿qué te vas a teñir el pelo de tal color? Le dice. ¿Y sabes cuál es la respuesta del niño? La Constitución Nacional garantiza mi libre personalidad. Totalmente. Es una respuesta, pero genial, claro, que deberíamos aplaudir. Pero ¿qué hacemos los padres a veces? ¿Pero qué Constitución? ¿Sabes? O sea, despreciamos esa respuesta tan, ¿cómo decir?, correcta que nos dio, cuando deberíamos aplaudir. Estamos fallando en eso también, Iván. Por eso justamente te decía, Juan, el hecho de ser flexibles. Es muy importante agarrarnos de lo que ellos nos traen como respuesta, validarlo, justamente decir, mira vos, qué interesante, está bien, pero ¿te parece que vos estás en la edad como para hacer...? Encontrarle un poco la vuelta. Nosotros también tenemos que despertarnos un poco, Juan, porque ellos van a venir justamente con una respuesta estipulada. Te digo, o leen mucho, o se informan mucho, o aprendieron en el cole, o escucharon de un compañerito. Claro. O sea, siempre. Entonces nosotros tenemos que estar atentos. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que adecuarnos y ser flexibles. Porque esa cuestión de esa respuesta, a mí no me importa lo que dice la Constitución. Claro, no. A ella vamos en contra de nosotros otra vez. Claro, porque asumimos una actitud dictatorial. Dictatorial y perdemos incluso autoridad. Justamente. Y hacemos que los chicos se cierren. Claro. Entonces, claro. Lo que nosotros tenemos que generar es confianza. Y que ellos puedan venir a contarnos sus cosas, a debatir en casa y a que puedan justamente preguntar en casa, por sobre todo, Juan. Porque ahí a veces es el error. Cuando las fuentes son o los amiguitos, o un primito más grande, o internet. Ahí es donde justamente se vuelve o muy confuso o a veces dañino incluso la información que puede llegar a absorber. Y no queremos actualizarnos nosotros los viejos. Internet es un cambio constante. Todo el tiempo. Las fuentes informativas que tienen nuestros hijos hoy son muy dinámicas, muy cambiantes. Internet es un universo donde uno puede encontrar de lo mejor a lo peor. Totalmente. ¿Y qué pasa con nosotros los papás? No queremos actualizarnos en ese mundo que le pertenece a nuestros chicos. ¿Cómo hacerlo, Iván? Y es muy importante, Juan, ayornarse justamente a los tiempos, a amigarse un poco más y entender, por ejemplo, cómo funcionan las redes sociales. Hay una realidad acá, Juan. Sabemos que los menores de edad no tienen que tener redes sociales. Eso es en teoría. Claro. Porque hoy por hoy vemos niñitos con... Vayamos al origen de todo esto. ¿Cuál es la necesidad, Juan, de que un nene de 5 o 6 años tenga un smartphone?
no veo ningún. No, es súper inteligente. No, nosotros necesitamos que los niños jueguen, que los niños desarrollen su motricidad, que los niños desarrollen su voz, que corran, que sean dinámicos. Y acá vamos linkeado un poco con realidades de estadísticas de obesidad, de enfermedades como la diabetes. O sea, todo eso también está por otro lado, Juan. Nosotros tenemos que concentrarnos en que los niños sean niños, Juan, ¿verdad? Y acompañar un poco y amigarnos con la tecnología. Y ahí vayamos al punto de las redes sociales. ¿Qué están viendo? ¿Qué se utiliza? ¿Qué hacen dentro de sus redes? ¿Con quiénes hablan en esas redes? ¿Qué se consume? ¿Y de dónde vienen sus curiosidades? Porque muchas veces nosotros, al ser padres, le estamos dando un smartphone, pero el darle una herramienta como esa implica una responsabilidad. ¿Qué responsabilidad puede tener un niñito de 5 o 6 años? ¿Verdad? Ahora un niño un poco más puber probablemente pueda tener, pero me parece importante filtrar un poco. Que, no sé, porque hoy en día existen configuraciones para filtrar el tipo de contenido que pueden ver. YouTube y demás redes sociales. No, incluso los juegos, ¿no? Nintendo, Totalmente. Play, todos tienen control todo. parental. Por eso. Pero a veces no nos animamos a adentrarnos y a averiguar. Pensamos que es un universo inaccesible. No, yo ya estoy viejo para estas cosas. Exacto. Y no es tanto así, ¿no? No, para nada, para nada. Por eso te decía, los padres, los docentes y todas las personas que trabajan con niños y adolescentes tienen que estar de alguna manera justamente en conocimiento de este tipo de tecnología. Y hoy en día hay un nuevo aliado que es para los chicos. Imagínate, ahora existe la inteligencia artificial y me piden un ensayo, Juan. Tu hijo perfectamente puede poner un título y le desarrolla, imprime y le lleva al profe. El profe ni cuenta se va a dar. En serio, los chicos hace rato se avivaron, ¿entendés? Claro, claro. Entonces, eso es importante que nosotros entendamos cómo funciona y cómo contrarrestar, justamente, o cómo manejar de alguna manera ese tipo de realidades. A ver, objetivamente hablando, o por lo menos si lo más que se pueda, ¿hay generaciones mejores que otras o eso es una falacia también? La mía es mejor que la tuya, por ejemplo. Y siempre hay cuestiones de que la gente idealiza de cada generación. En mi época no pasaba esto, en mi época no había peleas en la calle. Por ahí me decía, en mi época yo puedo expresarme libremente. O sea, ninguna generación es mejor que otra, Juan. Pero que creo que podemos aprender de cada una de las generaciones. Es lo que yo siempre le digo a los padres. No existe un manual de padres. Y a veces nuestra única fuente fueron nuestros propios padres, que bien o mal tuvieron defectos y tienen virtudes o tienen de alguna manera cuestiones positivas. Entonces nosotros tenemos que tomarnos un poco de lo mejor de cada figura, ya sea materna o paterna, o de la misma sociedad. O sea, no existe una generación mejor que otra. Yo recuerdo una vez vi un monólogo hace muchos años de este humorista argentino, Enrique Pinti, que me encantó cuando decía él, nuestra generación no tiene mucho de qué enorgullecerse, decía él, ¿verdad? Mayor que nosotros inclusive, fracasamos en todo, decía. Vos sabés que yo ciertamente estoy de acuerdo y a veces hasta me sorprendo cómo queremos idealizar demasiado nuestra generación con respecto a las que vinieron después. Por ejemplo, yo vengo de una generación en que mis amiguitos salían por los barrios a matar pajaritos con ondita y bodoque. Claro. Y no era una cacería para alimentación, era un hobby. Imagínate matar por hobby a un animalito indefenso. O sea, y eso pertenece a mi generación, que a veces hasta cuentan con orgullo. En nuestra época salíamos con los muchachos con onditas de bodoque y matábamos pajaritos. Imagínate lo que nos pone orgullosos y nos queremos poner como ejemplo en las generaciones actuales. Por ahí estoy exagerando, pero hay tantos defectos de nuestra generación. Además, yo creo que la sociedad de hoy, el país hoy, el mundo hoy, es mucho producto de la generación a la que pertenecemos nosotros y de la que nos enorgullecemos, para mí, de manera falaz. No sé si coincidís conmigo. Y, a ver, nosotros probablemente, un poco la nueva generación más nueva de adultos, venimos de papás de repente que son papás poco demostrativos. Un papá que viene, que te pone todo, que te trae, que aporta, pero que no habla, que no escucha, ¿verdad? Entonces, que les cuesta. Entonces, la nueva generación de padres se enfoca un poco más ya en esa comunicación y en poder expresarse, ¿verdad? O sea, eso es lo que hoy se necesita y se aprende, justamente de lo que venimos hablando. Y mira, yo no sé si tendríamos que juzgar de alguna manera. Hoy por hoy, vos les decías a un niño, y nosotros matábamos pajaritos. ¿Qué? Mataban pajaritos. Sí, todo porque todo es pro, eco-friendly. Claro. O sea, se busca justo el cuidado del medio ambiente. ¿Entendés? Antes no había esa toma de conciencia de ese tipo de cosas. Y probablemente se jugaba al aire libre y se experimentaba y había una cuestión un poco más salvaje, entre comillas, de diversión, ¿verdad? Hoy por hoy existen otro tipo de... Pero siempre van a haber errores en cada generación o van a haber falencias en cada generación. Por eso es importante aprender
justamente para mejorar y no repetir los mismos errores, ¿verdad? Porque personas que no se cuestionan o que no resuelven justamente eso, tienden a repetir lo mismo como persona y como generación también, Juan. Entonces, eso es lo que hay que replantearse un poco. ¿Qué pensás de la remanida frase, hay que volver a los cuarteles? A los chicos hay que mandarlos de vuelta al cuartel, ahí van a disciplinarse. ¿Qué pensás de esa expresión? Y como te decía, o sea, es una cuestión para estos tiempos, probablemente para la generación anterior, abuelos y padres, asustaba esa frase. Hoy por hoy, te dice, a mí qué me importa, o sea, yo no me voy al cuartel, te va a decir, te voy a hacer objetor de conciencia, o para qué me voy al cuartel, o incluso te va a decir, dale, me voy a ir, voy a probar, ¿entendés? Tipo, claro, experiencia, tipo campamento, ¿entendés lo que te digo? O sea, ya no asusta ese tipo de frases. Y como volvamos a lo básico, Juan, la educación, la disciplina, los valores, todo viene de casa, a mí no me van a imponer algo, justamente. Y aparte, recordemos, esta generación tiene una visión diferente de las cosas. Yo me voy al cuartel, todo lo que quiera, capaz, pero yo voy a venir con el mismo tipo de pensamiento, ¿entendés? O sea, eso no va a cambiar. O sea, la educación, la disciplina, el respeto empieza por casa. Los límites empiezan por casa. Imagínate, Juan, que pasaron 15 años, no sé qué, a uno se va al cuartel, 16, más o menos. Sí, 17, ponele. 17 años de tu vida, nunca fuiste disciplinado y por irte al cuartel lo vas a cambiar o vas a empezar a respetar gente, no. Y ahí volvemos a la idea de muchos que el garrote es lo que marca, o sea, con sangre entra más o menos. Claro. Y algunos dicen, bueno, pero ahí ahí el que no se adapta, garrotazo y latigazo. O sea, a eso es lo que yo considero que no deberíamos regresar. O sea, pensar que los métodos antiguos eran los mejores y que digamos, diseñaba gente correcta, tampoco es así. No garantiza eso, ¿no? Exacto, no va a garantizar jamás luego. O sea, nosotros tenemos que enfocarnos desde el desarrollo de un niño. Los primeros 5 años son cruciales, Juan, en la casa. Porque en la casa, hoy en día 3, ¿verdad? Porque los chicos ya se van, de alguna manera, integrando ya al ambiente escolar desde los 2, 3 años, ¿verdad? Pero esos primeros 5 años son los que nos van a marcar y estructurar psíquicamente, Juan. Por eso es importante la instalación de los límites desde pequeño. Y ahí sí hay que justamente apelar a la paciencia que tienen que tener los padres, porque para ser padres hay que tener paciencia. Por último, Iván, y agradeciendo que hayas venido, ¿qué pensás de estas medidas diseñadas por el Ministerio? Mochilas transparentes, detector de metales y qué sé yo. Yo suelo decir, son como medidas ibuprofeno. Te duele la cabeza, tomas un ibuprofeno para que Totalmente. Se te pase y no vas a la raíz. ¿Qué estás pensando de esto que sale del Ministerio que parece que no está encontrando respuestas rápidas para un problema tan importante y delicado? Y bueno, démosle a los chicos mochilas transparentes. ¿Qué pensás? Y creo que justamente como vos mencionás, son justamente soluciones parches. Es importante trabajar un poco en la comunicación, como te decía, con los padres, o sea, armar charlas, entender de dónde vienen justamente estas reacciones violentas, que los papás estén atentos, ayudarle un poco a los papás a entender, justamente establecer una relación más estrecha con los padres o empezar justamente a comunicarse para preguntar cómo están en casa, si se notan cambios. O sea, hay que hacer un seguimiento, cierto, hay una falencia muy grande, Juan, acá. No existen departamentos, o sea, yo estoy pidiendo mucho, probablemente no existe psicólogos en las instituciones, ¿entendés? Las profes tienen que hacer tipo pulpo, pobrecitas a veces, y no les da. Claro. Imagínate, Juan, dentro de un aula que tiene promedio de secundaria entre 60 y 80 alumnos, un docente solo no puede. Entonces, imagínate si vas a estar controlando mochila por mochila, vas a estar controlando, que me parece que no está mal, dada la realidad, pero te devuelvo ahí como cuestionamiento. ¿Te parece que eso funcionó en los Estados Unidos? No. Entonces es lo ¿Por qué funcionaría aquí, verdad? ¿Por qué funcionaría aquí? Hay que trabajar en la raíz del problema, no en una solución parche. Hay que ver qué está pasando en casa y por qué está aumentando el nivel de violencia. O por qué los niños, los mal llamados actos de querer llamar la atención. Para mí eso no son actos de llamar la atención. Algo está pasando con la salud mental de los niños y de los adolescentes que tienen que estar a cargo, o sea, que los papás tienen que estar haciendo algo al respecto y ser apoyados por las instituciones. Correcto. Iván López, licenciado, muchísimas gracias por venir. Un gusto escucharte siempre. Un placer acompañarte y bueno, a las órdenes cuando me convoquen, Juan. Muy bien, muchas gracias. El licenciado Iván López hablándonos hoy aquí en los estudios. Por fin pudimos traerlo, ¿no? Nos hemos comunicado con él varias veces por Zoom, pero siempre es mejor así, tener un diálogo más directo. Hasta la próxima en La Esencia.